DMT, la molécula del espíritu Rick Strassman. Por otra parte, se hizo evidente que las experiencias, descritas por los voluntarios que se encontraban bajo profundas influencias psicodélicas, eran sorprendentemente semejantes a las de los practicantes de la meditación oriental tradicional. La coincidencia entre la alteración de la conciencia inducida por las drogas psicodélicas y la que se produce con la meditación atrajo la atención de pensadores fuera del ámbito académico, entre ellos el novelista y filósofo religioso inglés Aldous Huxley. El escritor tuvo sus propias experiencias sorprendentemente positivas con la mescalina y el LSD, bajo la atenta observación del psiquiatra canadiense Unrey Osmond, que lo visitó en Los Ángeles en los años 50. Enseguida, Huxley escribió acerca de sus sesiones de drogas y de las reflexiones que le suscitaron. Sus escritos sobre la naturaleza y el valor de la experiencia psicodélica eran convincentes y elocuentes. Inspiraron a muchas personas a intentar alcanzar la iluminación espiritual por medio de drogas psicodélicas, e hicieron que muchos investigadores probaran a inducir esos estados. Pese a que sus ideas sirvieron como base la gran tendencia popular hacia la experimentación con drogas psicodélicas, Huxley era un firme defensor de la tesis de que solo un grupo selecto de intelectuales y artistas debía tener acceso a ellas. Consideraba que las personas comunes y corrientes no serían capaces de utilizar drogas psicodélicas de modo seguro y productivo. Sin embargo, los estudios sobre enfermedades terminales y los debates referidos a las semejanzas entre los efectos de las drogas psicodélicas y las experiencias místicas mezclaron en forma incómoda la religión y la ciencia. Las investigaciones se apartaban aún más de los propósitos iniciales de Sandoz. Para complicar más las cosas, el LSD logró salir del laboratorio en los años 60. Los relatos sobre visitas a salas de urgencia, suicidios, asesinatos, defectos de nacimiento y daños cromosómicos abundaban en los medios de información. El conocido caso del abandono de los principios de la investigación científica por el Dr. Timothy Leary y su equipo de investigación de la Universidad de Harvard condujo a la postre a su despido. Dichos acontecimientos parecían dar razón a los que opinaban que hasta los científicos habían perdido el control de esas potentes drogas psicoactivas. Los medios de información exageraron los efectos físicos y psicológicos negativos de las drogas psicodélicas y se ensañaron con el tema. En algunos casos, las informaciones provenían de investigaciones mal hechas. En otros, eran puras invenciones. En publicaciones posteriores se demostró que las drogas psicodélicas no producen gran toxicidad, ni daño cromosómico. Sin embargo, dichos estudios de seguimiento nunca recibieron la misma publicidad que los perjudiciales informes iniciales. También se multiplicaron las publicaciones en la bibliografía psiquiátrica en las que se describían efectos nocivos, o reacciones psicológicas adversas a las drogas psicodélicas, pero fueron igualmente limitadas. Para hacer frente a estas preocupaciones en mi propio estudio, leí cada trabajo científico que se publicara sobre tales efectos negativos e hice públicos los resultados. Se ha demostrado que las tasas de complicaciones psiquiátricas son extraordinariamente bajas en entornos de investigación controlados, tanto en el caso de voluntarios sanos como de pacientes psiquiátricos. Sin embargo, sí se producían problemas cuando se administraban drogas psicodélicas impuras o desconocidas, combinadas con alcohol y otros estupefacientes, a personas inestables o con padecimientos psiquiátricos, en un entorno no controlado y con insuficiente supervisión. En respuesta a la ansiedad del público acerca del uso indiscriminado del LSD, y a las objeciones de casi todos los investigadores en la materia, en 1970 el Congreso de Estados Unidos aprobó una ley por la que se ilegalizaban el LSD y otras drogas psicodélicas. El gobierno exhortó a los científicos a devolver las drogas, los requisitos burocráticos para obtener y mantener nuevos suministros de sustancias psicodélicas con fines de investigación se convirtieron en un trámite muy oneroso y complicado, y se dejó muy poco margen para realizar nuevos proyectos. No se concedió más financiación para los estudios y los investigadores abandonaron sus experimentos. Con las nuevas leyes de estupefacientes, el interés en las investigaciones sobre drogas psicodélicas con sujetos humanos desapareció casi tan rápidamente como había empezado. Era como si esas sustancias volvieran a ser desconocidas. Si se tiene en cuenta el impetuoso ritmo de las investigaciones humanas con drogas psicodélicas de hace 30 años, resulta sorprendente cuán poco se enseña sobre ellas en los programas de formación médica y psiquiátrica de la actualidad. Esas drogas fueron la principal área de crecimiento de la psiquiatría durante más de 20 años, pero los nuevos médicos y psiquiatras no saben casi nada sobre este tema.
Cuando empecé a estudiar medicina a mediados de los años 70, a menos de 10 años de que cambiaran las leyes de estupefacientes, las drogas psicodélicas fueron el tema de solo 2 conferencias en mis 4 años de estudio. Con todo, tal vez recibí mucha más información que los estudiantes de otras universidades, gracias a que en la Facultad de Medicina Albert Einstein en Nueva York, donde me formé, había un grupo de investigación que realizaba estudios con animales. A mediados de los años 90, impartí un seminario sobre sustancias psicodélicas a residentes de último año en psiquiatría en la Universidad de Nuevo México, que probablemente haya sido el único de este tipo en el país durante décadas. La falta de atención académica a las drogas psicodélicas puede haberse debido en parte a que no se estaban realizando investigaciones con seres humanos. Sin embargo, es común que los médicos en formación aprendan acerca de teorías y técnicas usadas en épocas anteriores, aunque ya no sean predominantes. Pero las drogas psicodélicas parecían haber sido excluidas de todos los diálogos sobre psiquiatría. En su mayoría, las nuevas teorías, técnicas y drogas en el campo de la psiquiatría clínica siguen una evolución predecible, desde la introducción hasta las pruebas y el perfeccionamiento para su posterior aplicación. Por lo tanto, no era de extrañar que comenzaran a aparecer resultados contradictorios, a medida que se obtenían más datos durante la primera oleada de investigaciones sobre sustancias psicodélicas con sujetos humanos. Era previsible que fuera desapareciendo el entusiasmo en torno a las afirmaciones de que las drogas psicodélicas podían provocar una psicosis modelo o curas en casos que eran intratables con psicoterapia. El proceso natural en las investigaciones psiquiátricas es que los científicos depuren gradualmente las preguntas, métodos y aplicaciones. Esto nunca sucedió con las drogas psicodélicas. En lugar de ello, los estudios sobre este tema experimentaron una evolución muy poco natural. Sustancias que en un inicio se veían como medicamentos milagrosos, pasaron a ser drogas del terror y luego se convirtieron en nada. Creo que los estudiantes de medicina y los residentes en psiquiatría conocen muy poco sobre las drogas psicodélicas, no porque las investigaciones hayan terminado, sino por la forma en que lo hicieron. Esto desmoralizó profundamente a la psiquiatría académica, que respondió dando la espalda a las drogas psicodélicas. Las investigaciones sobre drogas psicodélicas fueron un capítulo traumático y humillante en las vidas de los científicos más prominentes. Eran los mejores y más brillantes de su generación. Muchos de los investigadores psiquiátricos estadounidenses y europeos más respetados de la actualidad, tanto en la academia como en la industria, hoy al frente de los principales departamentos universitarios y organizaciones psiquiátricas nacionales, comenzaron su historia profesional en las investigaciones de drogas psicodélicas. Los miembros más destacados de esta profesión se dieron cuenta de que la ciencia, los datos y la razón no bastaban para defender sus investigaciones frente a la promulgación de leyes represivas, impulsadas por la opinión, las emociones y los medios de información. Una vez aprobadas dichas leyes, los reguladores gubernamentales y los organismos de financiación retiraron rápidamente los permisos, las sustancias y el dinero. Las mismas drogas psicodélicas que los investigadores pensaron eran claves invaluables para el estudio y tratamiento de enfermedades mentales, y que habían dado aliento a decenas de profesionales, pasaron a ser temidas y odiadas. Otro problema era que las drogas psicodélicas se estaban convirtiendo en una embarazosa manzana de la discordia, incluso dentro de la propia psiquiatría. Los psiquiatras que se basan en la biología tenían poca paciencia con los colegas que habían descubierto la religión y promovían los efectos espirituales de estos fármacos. Estos últimos consideraban que sus colegas que solo reconocían el funcionamiento físico del cerebro eran personas de mente estrecha y reprimida. La psiquiatría nunca ha estado muy a gusto con los temas espirituales y, de hecho, surgió una nueva división en la materia para el estudio de los resultados de las investigaciones sobre drogas psicodélicas, el área de la teoría y la práctica transpersonal. De este modo, al menos algunos investigadores sobre sustancias psicodélicas se habrán sentido aliviados en su fuero interno por no tener que lidiar con muchos de los efectos complejos, contradictorios y confusos que estos fármacos producían en sus pacientes, o en ellos mismos y en sus colegas. ¿Por qué alguien iba a querer dar charlas sobre este capítulo vergonzoso de la psiquiatría académica frente a un auditorio perspicaz de 200 estudiantes de medicina? El grupo inicial de investigadores sobre sustancias psicodélicas estaba formado, en su mayor parte, por científicos profesionales, no por fanáticos. Eran lo suficientemente listos como para no criticar en público el comportamiento de sus colegas y benefactores. Era mejor aprender y vivir. Ahora que hemos repasado algunos antecedentes importantes de las drogas psicodélicas, demos un vistazo a sus efectos concretos.
Las sustancias psicodélicas actúan gracias a una compleja combinación de 3 factores: el marco, el entorno y la droga. El marco es nuestra propia composición, tanto a largo plazo como de manera inmediata. Es nuestro pasado, presente y posible futuro, nuestras preferencias, ideas, hábitos y sentimientos. También incluye el cuerpo y el cerebro. La experiencia psicodélica también depende del entorno, o sea, quién o qué está frente a nosotros. El entorno en que nos encontramos, sea natural o urbano, bajo techo o al aire libre. La calidad del aire y el sonido ambiente que nos rodea, etc. El entorno también tiene que ver con el marco de quien está con nosotros mientras tomamos la droga, sea un amigo o un desconocido, una persona relajada o tensa, un guía que nos ayuda o un científico que hurga en nuestras reacciones. Luego, está la droga. En primer lugar, ¿cómo llamarla? Incluso entre los investigadores, hay poca coincidencia sobre este punto esencial. Algunos ni siquiera usan el término droga, sino que prefieren decir molécula, compuesto, agente, sustancia, medicamento o sacramento. Aunque estemos de acuerdo en llamarle droga, este término puede ir acompañado de un sinnúmero de calificativos. Alucinógena, que produce alucinaciones; enteógena, que genera experiencias relacionadas con la divinidad; místico-mimética, que imita estados místicos; o neirógena, que produce sueños; fanerotímica, que genera sentimientos visibles; fantaseante, que estimula la fantasía; psicodisléptica, que perturba la mente; psicotomimética y psicotógena, respectivamente, que imita la psicosis o la produce; y psicotoxina o esquizotoxina, respectivamente, una toxina que causa psicosis o esquizofrenia. Este interés en el nombre no es banal. Está claro que si existiera un consenso sobre lo que es una droga psicodélica o cuáles son sus efectos, no habría tantas palabras para referirse a la misma sustancia. Las numerosas denominaciones reflejan el debate profundo y constante acerca de estas sustancias y sus efectos. Rara vez los científicos reconocen la importancia del nombre que dan a las drogas psicodélicas, aunque sepan la gran influencia que tienen las expectativas sobre sus efectos. A los estudiantes de psicología se les enseña esto en los cursos introductorios, cuando se les da un panorama de los estudios científicos más importantes publicados en los años 60. En los experimentos de esa época se administraron a los voluntarios inyecciones con distintas dosis de adrenalina, la hormona de la lucha o huida, a la espera de diversos resultados. La adrenalina tuvo un efecto tranquilo y relajado en los voluntarios a quienes se les dijo que habían recibido un sedante. Si se les decía que la droga experimental era estimulante, los voluntarios sentían la ansiedad y energía típicas de esa hormona 9. Así, el nombre de un medicamento que tomemos, o demos, influye en nuestras expectativas de lo que producirá su acción. También modifica los efectos y nuestra manera de interpretarlos y lidiar con ellos. No existe ninguna otra denominación de drogas que repercuta tanto en la respuesta que provocan como las drogas psicodélicas, ya que amplifican enormemente nuestra capacidad de sugestión. Además de cómo llamar las drogas psicodélicas, los términos que se aplican a las personas que las usan también tienen su impacto en el marco y el entorno y, por lo tanto, en la respuesta al fármaco. El que toma la droga es sujeto de investigación o voluntario, cliente o celebrante. El que la ofrece es guía, cuidador o investigador, chamán o científico. Intente este ejercicio mental. Imagine cómo sería su jornada como sujeto de investigación bajo la influencia de un agente psicotomimético. Entonces piense, ¿cómo se sentiría al hacer de celebrante en una ceremonia que implica un sacramento enteogénico? ¿Cómo incidirían esos contextos tan diversos en su interpretación de las alucinaciones y los grandes cambios de estado de ánimo provocados por la droga? ¿Significaría que se estaba volviendo loco o que tuvo una experiencia de iluminación? Si usted es quien administra las drogas psicodélicas, ¿qué tipo de comportamiento esperaría en su sujeto de investigación y cuáles pasaría por alto? Esto depende en gran medida de si la droga es una esquizotoxina o una fantaseante. En un contexto chamánico, no estaría mal tener una experiencia extracorporal, pero los mismos efectos se deberían contrarrestar con un antídoto antipsicótico en un contexto psicotomimético. El término médico alucinógeno es la denominación más común de las drogas psicodélicas y pone de relieve los efectos perceptuales y mayormente visuales de estas drogas. Sin embargo, si bien los efectos perceptuales de las drogas psicodélicas son habituales, no son los únicos, ni son necesariamente los más valorados.
En realidad, las visiones pueden ser distracciones de las propiedades más codiciadas de la experiencia, como la euforia intensa, las profundas apreciaciones intelectuales o espirituales y la disolución de los límites físicos del cuerpo. Yo prefiero el término psicodélico, referente a la manifestación de la mente, antes que el término alucinógeno. Las drogas psicodélicas nos muestran lo que tenemos en la mente, los pensamientos y sentimientos subconscientes más recónditos, ocultos, olvidados, apartados de la vista, tal vez totalmente inesperados, pero siempre inminentes. En dependencia del marco y el entorno, la misma droga, en la misma dosis, puede provocar respuestas muy diferentes en una persona. Un día, no sucede casi nada. Otro día, la persona se eleva, se llena de descubrimientos sublimes y reveladores y, al siguiente, lucha en medio de una pesadilla terrible. La naturaleza genérica del término psicodélico, que lo deja muy abierto a la interpretación, se corresponde con estos efectos.